Hola, ¿cómo están? Espero que genial, porque hoy vamos a contestar 79 preguntas sobre Estados Unidos. Estados Unidos, la tierra del tío Sam, una de las más grandes potencias mundiales, oficialmente llamado Estados Unidos de América. Sí, el país que es el sueño de muchos. Empezaremos con las preguntas más fáciles hasta llegar a un nivel medio. Las primeras preguntas no tendrán opciones. Desde la pregunta 25 empezamos con las opciones. ¿Te parece? Sin más, vamos a comenzar. ¿Cuántos estados tiene? ¡50! Y en la bandera, cada estrella es un estado. ¿Cuál es la lengua oficial? Ninguna, aunque el idioma más hablado es el inglés, seguido del español, que lo habla un 13% de la población. ¿Cuál es el estado más poblado? California, con una población estimada en casi 40 millones de habitantes, lo que representa una población mayor a la de países como Canadá o Perú. ¿Y cuál es el estado más grande? Alaska. ¿Con qué países comparte las fronteras terrestres? Pista, son 2. Canadá al norte y con México al sur. ¿Con qué océanos limita el país? Limita con 3 océanos: el Ártico al norte, el Pacífico al oeste y el Océano Atlántico al este. ¿Cuántos usos horarios tiene el país? Pistas, son muchos. 9. ¿Cuántos años dura el mandato del presidente? 4 años. ¿Cómo se llama el monte más alto del país? El Denali, en Alaska. ¿Cuándo se dio la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. ¿Por qué es destacado Broadway, una de las avenidas más famosas de Nueva York? Por sus teatros. Solo en esta avenida hay 19 teatros, donde se presentan cientos de obras y musicales. ¿Cuál es el estado más pequeño de los Estados Unidos? Rhode Island, con 4.001 kilómetros cuadrados, lo que representa solo el 0,4% del total de Estados Unidos. ¿En qué mes se elige nuevo presidente? En noviembre, cada 4 años. ¿Cuáles son los 2 principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. ¿Cuál es el deporte nacional del país?
El béisbol. ¿Cuál es el evento deportivo más importante? El Super Bowl. Aunque comúnmente se asocia a un acontecimiento musical, lo cierto es que se trata de la final del campeonato de la NFL, la National Football League, el principal campeonato de fútbol americano de los Estados Unidos. Y es en el intermedio que se da el show musical. ¿Cuál es el ave nacional? El águila calva. ¿Cuál es la comida rápida más típica del país? Las hamburguesas. El plato estrella del país. Su nombre proviene de la ciudad alemana de Hamburgo y llegó a América a finales del siglo XIX. ¿Qué ciudad es apodada la ciudad de los vientos? Chicago. No se sabe bien por qué, pero se cree que es por la brisa helada que sopla del lago Michigan. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las colonias originales, que nacieron con la llegada del primer establecimiento inglés en territorio americano, que más adelante se enfrentaron en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. ¿Quién es considerado como el padre de la nación? George Washington, quien además fue el primer presidente del país y sirvió 2 mandatos, desde 1789 hasta 1797. ¿Cuál es el aeropuerto más transitado del país? El aeropuerto Hartsfield-Jackson Atlanta, que además es el aeropuerto más grande de todo el país y desde 1998 ostenta el título de ser el aeropuerto más transitado del mundo. ¿Cuál se podría decir que es el estado número 51? Puerto Rico. Desde hace varios años hay un dilema si Puerto Rico sigue con su actual estatus como Estado libre asociado de los Estados Unidos o se integran del todo a ser el Estado 51 del país, lo que significaría tener el derecho a voto, es decir, poder elegir presidentes y congresistas. Ya se han hecho plebiscitos y referéndums, aunque aún no hay una decisión final, pero podría ser dentro de muy poquito el estado número 51 oficialmente. ¿Cuál es la flor emblemática del país? La rosa. ¿Qué se celebra el primer lunes de septiembre? El Día del Trabajo. En este país no se celebra el 1 de mayo, ya que recuerden que este día está establecido para conmemorar la violencia laboral que culminó en la revuelta de Haymarket en 1886 en Chicago. Empezamos con la pregunta tipo test, con opciones. ¿Cuál fue la primera capital del país? Nueva York, Filadelfia, Anápolis. B. Filadelfia. De hecho, han sido 8 las ciudades que fueron capital del país en su época, hasta llegar a Washington, D.C.
¿Quién diseñó la bandera? ¿Un estudiante de escuela? ¿Un congresista? ¿Un profesor de escuela? A. Un estudiante de escuela. Fue Robert G. Heft, de 16 años, que en 1958 diseñó una bandera cortando y uniendo pedazos de tela y recortes de otras banderas. Lo hizo para un trabajo para su escuela, y justo de este dependía su calificación final. El trabajo también incluía un premio, y es que las mejores banderas de los estudiantes serían mostradas al Congreso, en una especie de exposición. Por desgracia, el profesor de Robert le puso una nota muy baja. Robert, convencido que su trabajo era bueno, le sugirió al profesor que fueran los miembros del Congreso los que juzgaran si su diseño era bueno o no. Al final, al Congreso le encantó el diseño y la nota de Robert cambió para bien. 2 años después, en 1960, el diseño fue adoptado oficialmente como la bandera nacional por un decreto presidencial. ¿Qué te parece? ¿Cuántos senadores tiene el país? 27, 100, 150. B. 100. ¿Quién escribió la Declaración de la Independencia? George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson. C. Thomas Jefferson, el tercer presidente del país. ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Alemania y Francia? ¿Japón, Alemania e Italia? ¿Alemania, Rusia e Inglaterra? B. Japón, Alemania e Italia. ¿Cuál fue la primera universidad del país fundada en 1636? Cambridge, Yale, Harvard. C. Harvard, que en sus inicios solo contó con 9 alumnos. Hoy tiene más de 350,000 exalumnos. ¿Qué se conmemora el Día de la Memoria? El Día del Presidente, a los veteranos de guerra, a los fallecidos en combate. C. A los fallecidos en combate. Se celebra el último lunes de mayo, también llamado el Día de la Recordación. ¿Cuál no es una marca americana de autos? Chevrolet, Jeep, Ford, Audi. D. Audi. Es una marca alemana. ¿Qué presidente contrajo la polio que lo obligó a usar una silla de ruedas hasta el final de sus días? Ronald Reagan, Franklin Roosevelt, George Washington. B. Franklin Roosevelt. Contrajo el virus a los 39 años, aunque nunca se dejó fotografiar con su silla. ¿A qué carrera de caballos estadounidense se le conoce como la carrera por las rosas? ¿El Derby de Kentucky? ¿El Derby francés? ¿El Derby Horse? A. El Derby de Kentucky.
Se celebra desde 1875, es decir, es el evento deportivo más longevo del país. ¿Cuál es el punto más bajo del territorio? ¿El agujero de la muerte? ¿El cráter de la muerte? ¿El valle de la muerte? C. El Valle de la Muerte. Ubicado en California, se dice que es el lugar más caluroso del mundo. Su nombre se debe a que antiguamente quien osaba cruzar este valle moría en el intento. Como prueba, los restos de huesos de animales o personas que se pueden hallar en el lugar. ¿Sabías que Estados Unidos era un país neutral en la Segunda Guerra Mundial? ¿Pero qué evento lo llevó a entrar oficialmente en la guerra? ¿El ataque de Pearl Harbor? ¿El hundimiento de Lusitania? ¿La invasión de Polonia? A. El ataque de Pearl Harbor. Fue un 7 de diciembre de 1941 que Japón tomó una pésima decisión. Atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor en el archipiélago de Hawái. La razón, para evitar que los estadounidenses frustren los planes japoneses de expansión en Asia. Gran parte de la flota naval estadounidense resultó dañada o destruida y murieron 2.400 connacionales. Así que el país se unió a la Segunda Guerra Mundial como parte del bando aliado. ¿Cuál es la capital de Florida? Miami, Tallahassee, Tampa. B. Tallahassee. ¿Qué territorio le compró Estados Unidos a Francia en 1803? Alaska, Baja California, Luisiana. C. Luisiana. El territorio fue vendido nada más y nada menos que por Napoleón Bonaparte, quien al verse incapaz de mantener Haití bajo control de sus tropas, a pesar de los más de 20,000 soldados que envió, puso fin a sus sueños de un dominio americano y decidió vender el territorio a Estados Unidos. ¿Cuál es la ciudad más poblada del país? San Francisco, Nueva York, Los Ángeles. B. Nueva York. Llamada la Gran Manzana o la ciudad de los rascacielos. ¿Qué presidente recupera la economía del país después del Jueves Negro? Franklin Roosevelt, Abraham Lincoln, John F. Kennedy. A. Franklin Roosevelt. Ganó la presidencia en 1933 y enderezó la economía con lo que se llamó el Nuevo Pacto o el New Deal. Fue un conjunto de medidas económicas y sociales adoptadas por el gobierno para reactivar el consumo y la inversión, el sistema financiero y productivo del país. ¿Quiénes fundaron la ciudad de Los Ángeles? ¿Franceses? ¿Italianos? ¿Españoles? C. Los españoles. Fundada con el nombre de la Reina de Los Ángeles. Posteriormente pasó a ser propiedad de México tras la independencia de España y luego propiedad de Estados Unidos tras ganar la guerra a México. ¿En qué estado es popular consumir el plato akutak? Minnesota, Dakota del Norte, Alaska.
C. Alaska, que significa literalmente todo mezclado, también denominado helado de los esquimales. Es un tipo de postre que lleva bayas mezcladas con pescado seco, cebo de morsa y grasa de renos. ¿Qué te parece? ¿Quién fue el presidente de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial? Thomas Jefferson, Harry Truman, Franklin Roosevelt. C. Franklin Roosevelt, quien se enfrentó a uno de los mayores desafíos de la historia. Él dirigió el gobierno desde 1933 y durante la Segunda Guerra Mundial, hasta su muerte un 12 de abril de 1945. El presidente fue diagnosticado de una hemorragia cerebral masiva y falleció el mismo día, sin ver concluida la Segunda Guerra Mundial y sin lograr un acuerdo con Stalin. El avión del presidente de Estados Unidos es definitivamente el avión más poderoso del mundo, el Air Force One. Ahora bien, ¿qué afirmación sobre el Air Force One es falsa? Solo cuando el presidente está a bordo se le denomina así. Luego es un avión de lujo más. Todas las ventanas son blindadas. Soporta un ataque nuclear desde tierra. El primer Air Force One data de 1953, durante la presidencia de Dwight D. Eisenhower. La limusina del presidente, la bestia, siempre viaja en el avión. Donde va el presidente, va la bestia. D. La limusina del presidente, la bestia, no viaja en el avión. Aunque la bestia siempre va a donde va el presidente, esta no viaja en el Air Force One, sino se envía antes de que el presidente llegue en un avión de carga militar. De esta manera, siempre está en la pista adecuada cuando llega el presidente para inmediatamente subir a su limusina. ¿Quién fue el primer presidente en vivir en la Casa Blanca? Thomas Jefferson, John Adams, George Washington. B. John Adams, segundo presidente de la nación americana. Fue George Washington quien seleccionó el lugar para la Casa Blanca en 1791. Al año siguiente se puso la primera piedra y se eligió un diseño. Después de 8 años de construcción, el presidente John Adams y su esposa Abigail se mudaron a la residencia todavía sin terminar. El noveno presidente de Estados Unidos, William Henry Harrison, ostenta el récord de haber gobernado durante menos tiempo. ¿Cuánto tiempo fue? 12 días, 32 días, 2 meses. B. 32 días. Su muerte provocó una crisis constitucional debido a que la constitución vigente no daba respuestas a la sucesión. ¿En qué lugar se inventó el voleibol? Texas, California, Massachusetts. C. En Massachusetts. Fue en febrero de 1895, inventado por el Dr. William G. Morgan, un educador físico, en un esfuerzo por crear un deporte que fuera menos intenso que el básquetbol y más apropiado para los hombres de edad y mujeres. El deporte se jugaba con una pelota de básquetbol y las paredes y el techo se utilizaban como límites. ¿Cómo se llamó este expresidente?
Ronald Reagan, presidente número 40 de los Estados Unidos. ¿A qué grupo pertenecía el presidente George Washington y la mayoría de dirigentes estadounidenses? Indios americanos, masones, Ku Klux Klan. B. A los masones. ¿Cuál es el nombre del himno nacional? En Dios está nuestra confianza. La bandera de estrellas centelleantes. La tierra de los libres. B. La bandera de estrellas centelleantes. ¿Cuáles son las 3 primeras palabras de la Constitución? En nombre de Dios. Nosotros declaramos. Nosotros el pueblo. C. Nosotros el pueblo. ¿De qué pueblo nativo fue líder Nube Roja? Sioux, Apaches, Cheyennes. A. Los Sioux, también llamados Dakota. Fue un respetado jefe indio y el único que ganó una guerra a los Estados Unidos, la llamada Guerra de Nube Roja, que tuvo lugar entre 1866 y 1868. ¿Qué animal seguían, cazaban, se vestían y hasta construían casas con su piel los Sioux? ¿El lobo? ¿El bisonte? ¿El águila? B. El bisonte. ¿Qué guerra se dio durante los años 1990? ¿La Guerra de Corea? ¿La Guerra de Vietnam? ¿La Guerra del Golfo Pérsico? C. La Primera Guerra del Golfo Pérsico. Tuvo lugar el 2 de agosto de 1990 al 28 de febrero de 1991. Inició con la invasión de Irak a Kuwait. El motivo, el petróleo de este país. Es así que 34 países, liderados por Estados Unidos, se unieron para salvar, entre comillas, a Kuwait. Este poderío militar obviamente derrotó a Irak. ¿Quién era presidente de Estados Unidos cuando estalló la Primera Guerra Mundial? Grover Cleveland, William Howard Taft, Woodrow Wilson. C. Woodrow Wilson, 28º presidente de la nación. Ocupó el cargo entre 1913 y 1921. ¿Qué presidente dijo? No te preguntes qué puedes hacer por ti. Pregúntate qué puedes hacer por tu país. John F. Kennedy, Barack Obama, Franklin Roosevelt. A. El fallecido John F. Kennedy. En un discurso dirigido a los ciudadanos que criticaban el sistema sin trabajar por el cambio. Los actuales baby boomers. ¿Entre Estados Unidos y qué otro país se dio el Tratado Torrijos-Carter? ¿Con Panamá? ¿Con Francia? ¿Con Inglaterra? A. Con Panamá, para ceder la administración del Canal de Panamá a Panamá. ¿Qué presidente no está en el Monte Rushmore? George Washington, Thomas Jefferson, John Adams,
Abraham Lincoln. B. John Adams, uno de los atractivos turísticos más importantes de Estados Unidos. Fueron obra del escultor Gutzon Borglum entre los años 1927 y 1941. ¿Cómo se llamó también la guerra civil que enfrentó el norte y el sur de los Estados Unidos? Guerra de los Blancos, Guerra de Secesión, Guerra de Crimea. B. Guerra de Secesión. ¿Cuál fue la cosa más importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Liberó a los esclavos? ¿Inició la construcción del Pentágono? ¿Legalizó los matrimonios interraciales? A. Liberó a los esclavos. Y fue quien presidió los Estados Unidos durante la famosa Guerra Civil. ¿Cómo se llama este atractivo? El Parque Nacional de Yellowstone. Alberga una impresionante variedad de animales salvajes, como osos pardos, lobos, bisontes y alces. ¿Quién fue Susan B. Anthony? ¿Una veterana de guerra? ¿Una feminista? ¿Una política? B. Una feminista, que luchó por los derechos humanos, los derechos de la mujer y particularmente el derecho de voto femenino en el siglo XIX. ¿Quién fue el presidente más joven de la historia? James Garfield, John F. Kennedy, Theodore Roosevelt, quien ascendió al poder a los 42 años, mientras que Kennedy accedió al poder a los 43 años. Sí, un año mayor. ¿Cómo murió Martin Luther King? Asesinado. Por negarse a ir a qué guerra fue encarcelado Mohamed Ali? ¿A la guerra de Vietnam? ¿A la guerra de Corea? ¿A la Segunda Guerra Mundial? A la guerra de Vietnam. Esto fue un 28 de abril de 1967 y como resultado le quitaron su licencia de boxeador. Fue condenado a 5 años de prisión y a pagar $100,000 de multa, pero logró permanecer en libertad tras pagar la fianza. Adujo que no quería participar por razones de conciencia, ya que él pertenecía al Islam. Se dice que es el personaje más famoso del siglo XX, Mohamed Ali. Sin embargo, este no es su nombre de nacimiento. ¿Cuál era? Cassius Marcellus Clay, Pedro González, Martin Luther II. A. Cassius Marcellus Clay, tal cual se llamaba su padre. Fue en 1964, luego de una victoria, cuando Cassius se convirtió al Islam y cambió su nombre por el de Mohamed Ali. Su argumento fue que el primero era un nombre de esclavo. ¿Hasta qué año la Navidad fue una celebración ilegal en el país? 1800, 1900, 1907. C. Hasta 1907. La explicación:
Bueno, se consideraba este festejo como una celebración pagana, llena de excesos y pecados, lo cual no encajaba con la religiosidad puritana de los cristianos protestantes. El decreto se retiró cuando Carlos II subió al trono de Inglaterra, pero tardó algunos años en ser aceptada por la sociedad. ¿Cuál es el lema nacional que aparece en todas las monedas y billetes de dólares? En Dios confiamos. In God we trust. Este lema se eligió en 1956, pero ya tenía una larga trayectoria. Se originó en 1861, durante la Guerra Civil, cuando creció el sentimiento religioso en la población. ¿En qué lugar se originaron las Maras Salvatrucha o MS-13, una de las pandillas callejeras más conocidas de Centro y Norteamérica, que se dedican mayormente a la extorsión y los actos de violencia? ¿En Los Ángeles? ¿En New York? ¿En Ohio? En Los Ángeles, en los barrios pobres y marginados de este lugar, en los años 80. ¿Quién dio la orden de tirar la bomba de Hiroshima? Una de las peores decisiones de la historia. Robert Oppenheimer, Franklin Roosevelt, Harry S. Truman. C. El presidente de ese entonces, Harry S. Truman. El 6 y 9 de agosto de 1945. Hace casi 80 años. ¿Cuántos presidentes estadounidenses han sido asesinados? 4, 5, 8. 4. En 1865, Abraham Lincoln, James Garfield. En 1881, el tercero fue William McKinley en 1901 y el cuarto fue John F. Kennedy en 1963. ¿Qué presidente asumió el poder después del asesinato del presidente Abraham Lincoln en 1865? Ulysses Grant, James Garfield, Andrew Johnson. C. Andrew Johnson. ¿Cómo se llama la mansión más cara del país? Beverly Hills Gateway, The One, Star Island. B. The One, que salió a la venta por la pequeñísima cifra de $500 millones. Aunque por ciertos problemas legales o técnicos, fue comprado por $141 millones. Se encuentra entre el océano y la montaña de Los Ángeles. Mira lo impresionante que es. ¿Quién fue el único presidente del país que renunció al cargo? Richard Nixon. ¿Qué actor se volvió presidente? Ronald Reagan, quien durante 2 décadas apareció en 53 películas. Luego forjó su carrera política hasta convertirse en presidente. ¿Cuántos muertos dejó el ataque terrorista a las Torres Gemelas? ¿1,000 muertos? ¿3,000 muertos? ¿5,000 muertos? B. Aproximadamente 3,000 muertos.
A lo que conlleva nuestra próxima pregunta. 3 semanas después de estos atentados, Washington pretendía derrocar al régimen talibán, que había dado cobija a Osama Bin Laden y a la cúpula de Al-Qaeda, ideólogos de estos atentados. Así que Estados Unidos invadió Afganistán. ¿Cómo se llamó esta operación? Operación Justicia Divina. Operación 11S. Operación Libertad Duradera. C. Libertad Duradera. Y así hemos terminado. ¿Te gustó? Espero que sí. No te olvides, por favor, de darle un super like, de compartir el video con tus amigos. Y hasta la próxima. ¡Adiós!